Me encantó la pregunta posteada el día de hoy porque acabo de tener una especie de déjà vu. Y vamos a profundizar en por qué ahora desde el mundo político interesa hablar de un tren Panamá-Chiriquí-Panamá frontera. En las elecciones pasadas, mi querido Félix Antonio, sabes que la política va de dos cosas. La política va de narrativas y de discursos. El discurso del momento, lo que esté sin duda alguna en el argot, en la voz del pueblo, en los medios de comunicación, es lo que va desarrollando una narrativa que algunos políticos buscan provecho de la misma para su beneficio. Si nosotros hacemos un viaje hacia las elecciones pasadas, por el año 2018, 2017, 2019, ¿cuál era la narrativa del momento? No a la reelección, ¿lo recuerdan? No hacia los corruptos. No permitamos que aquellos corruptos vuelvan a ocupar un puesto de elección popular. No a la corrupción, no a la reelección, no a la reelección. Y el mensaje que quedó de fondo con ese discurso en medio de esa narrativa, ¿cuál fue? Que nosotros, producto de haber recibido una mala educación, pues estábamos eligiendo a malas figuras que nos representaran en la cosa pública. Entonces, un partido como el Revolucionario Democrático comprende la narrativa e indica, perfecto, lo que se está discutiendo es la carencia de educación. ¿Y qué propone el Partido Revolucionario Democrático? Que a mi criterio es lo que hoy lo tiene como gobierno. Vamos a decir que la educación es nuestra estrella. Mira cómo va esto de narrativas. Como el discurso es no a la reelección, no a los corruptos, si hemos llegado a eso producto de una carencia en la educación, bueno, vamos a correr a implementar y a decir que la educación es nuestra estrella. ¿Para qué? Para solucionar el tema de los corruptos, para solucionar ese no a la reelección, y con esa narrativa gana el Partido Revolucionario Democrático. ¿Por qué hago esta analogía? ¿Cuál es el discurso y cuál es la narrativa que nosotros tenemos ahora? ¿Qué es lo que todos los días se ventilan en las redes sociales? Los huecos y, adicional a los huecos, los benditos tráficos, las colas, los tranques. ¿Cuál es entonces ahora el aprovechamiento y el discurso político en base a esa narrativa? Bueno, igualito como ocurrió con la educación en las elecciones pasadas, bueno, ahorita no importa el tema de la educación, La caja del Seguro Social está mal, no importa. La narrativa ahorita mismo es que todo el mundo tiene carro, todo el mundo quiere comprarse un vehículo nuevo, hay mucho tráfico, venir de Panamá Oeste hacia Panamá en horas de la mañana y regresar en la tarde es una barbaridad. Bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a proponer un sistema que nos permita por arriba movilizarnos desde Panamá hasta Chiriquí. Ahora el punto en cuestión ¿es necesaria la implementación de este metro? ¿Es necesaria la implementación de este tren? A mi criterio sí, porque sin duda alguna va a poder resolver sin duda alguna problemática que nosotros tenemos. Que ojo, la narrativa es cierta, el problema que nosotros tenemos ahora mismo de las colas o de los tráficos o de los tranques, llámelo usted como lo quiera llamar, es un tema que nosotros debemos de resolver. Pero ojo que nosotros lo que pretendemos tener hoy como pan, mañana se convierte en hambre, porque, por ejemplo, y esto nos ha pasado como países, oye, tenemos un gobierno que por 5 años económicamente nos tiene volando. Claro, pero ¿de qué me vale tener a mí 5 años de vacas gordas si luego voy a tener 10, 15 años en penuria, 10, 15 años con vacas flacas? Porque el derroche, el mal aprovechamiento y la pésima optimización de nuestros recursos, pues al momento de no identificar claramente cómo resolver los problemas que tenemos como sociedad, si bien es cierto nos dan una respuesta inmediata, a largo plazo no opera, a largo plazo no es potable que sin duda alguna se mantengan proyectos de esta índole. Entonces, si bien es cierto existe esa necesidad y ese carácter de urgencia y emergencia para resolver una narrativa como lo es el tráfico, que es un escándalo en nuestro país, debemos ir no solo presentando las propuestas, sino acompañar esa propuesta con el mecanismo de acción. Y si me van a decir, mire señor Ramos, usted que tanto es de derecha, usted que tanto habla de las inversiones, nosotros vamos a hacer que una inversión extranjera sea la encargada del 50, 60, 75, 80 o de la totalidad de la obra para que en efecto esto pueda ser algo claro, real y que en 2, 3, 5 años se pueda contar con este proyecto
y las ganancias se van a dar de tal y tal forma. Si usted me presenta el proyecto así, espectacular. Pero no me vengas a decir, oye, panameño, esta es la narrativa y el discurso que tienes hoy. Bueno, toma, aquí tienes una chichita y lo único que estamos haciendo cada 5 años es repetir una y otra vez la misma politiquería barata. Cambia el discurso, pero siguen siendo los mismos actores buscando y pretendiendo, mi querido Félix, las mismas cuestiones. Yo no me opongo al progreso y estoy a favor de la inversión pública, porque la inversión pública genera empleo, genera riquezas, genera progreso, pero yo siempre apuesto que la inversión pública debe ir de la mano de la transparencia. Total. Porque aquí hemos tenido gobiernos que han invertido mucho, inversiones públicas en proyectos millonarios, la cinta costera, Remigio Roja, proyectos licitados por Odebrecht, el tema de la vía de la autopista Raiján La Chorrera, pero cuando cuando ponemos la lupa fiscalizadora, proyectos por arriba de 9.000 millones de dólares, y la tesis del Ministerio Público, la tesis de los informes, los auditos de la Contraloría, es que en efecto hubo coimas. Entonces no podemos como país apostar al progreso con proyectos grandes, proyectos millonarios, pero paralelamente pensar en el CAIPAMI y agarrar un porcentaje y traducir ese porcentaje para el mal de los sobornos. Totalmente. A mí me inquieta mucho cuando en ocasiones vemos, mi querido Félix Antonio, que se hacen comparativas. El césped del Santiago Bernabéu, que es la casa de fútbol del Real Madrid, costó tanto, costó X, mismo costo que tuvo la construcción de una pequeña cancha sintética en San Miguelito o una pequeña cancha sintética en Panamá. Entonces, cuando nosotros vemos las desproporcionalidades, cuando nosotros vemos el derroche que se hace o que se intenta hacer con nuestros recursos, pues nos deja de manifiesto que claramente la falta, la poca transparencia, la poca rendición de cuentas públicas que existe en nuestro país no permite que nosotros podamos sin duda alguna confiar en que si para pequeñas obras y para los chicos me tratas así, ¿qué voy a esperar yo cuando venga a lo grande? Entonces aquí hay un aforismo latín el cual indica qui plus potens minus potens. Esto significa que el que puede lo más, puede lo menos. Aquí lo podemos utilizar a la inversa. Oye, si hay corrupción con las pequeñas obras, mi querido Félix Antonio, si hay derroche con los pequeños elementos que se tratan de presentar, si hay una mala utilización de nuestros recursos con los pequeñitos, imagínate el derroche escandaloso con esa carencia de transparencia y de rendición si se implementan grandes proyectos, de los cuales yo amparo y me gustaría que se realicen, pero de manera concretada. ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo se va a implementar? ¿Quién lo va a fiscalizar? ¿Cómo se nos va a dar a nosotros los elementos de transparencia? Y aquí parece ser que la transparencia, que es de plano, es de derecho, aquí no hay que exigirla, ahora no, ahora es una excepción. Ahora el que pide transparencia está en contra de un gobierno. Ahora el que pide rendición de cuentas públicas está siendo financiado para pegarle al gobierno. Señores, esa plata es de nosotros, tuya y mía, Félix. Y a mí me inquieta, me preocupa, sin duda alguna, que se siga mal utilizando el recurso del panameño. Me gustaría hablar en estos 5 minutos del tema de los desvíos de fondos, de la descentralización. Hablamos con Ernesto Cedeño, fue parte de los entrevistados. Y a mí me llama la atención que aquí en Panamá ocurren escándalos, pero la ausencia siempre impera. Los funcionarios públicos parecieran que se acogen al famoso código de silencio. Total. Solamente escuchamos, o mejor dicho, leímos un comunicado del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral que no tiene competencia para sancionar, lastimosamente, porque este es un caso que yo lo veo así. No es administrativo, sino penal, porque hablamos de fondos públicos, total, que no sabemos si esos fondos públicos fueron usados de una mal forma, o sea, hubo algún desvío de fondos, no sabemos, pero la investigación del diario La Prensa ha mencionado que estos desvíos fueron directamente a juntas comunales del partido gobernante. Pero hay una ausencia de la Contraloría. Dice el Contralor Solís que él tiene una cultura de corrección, no sé si usted la ve así, pero el Ministerio Público también, con un procurador que hasta el momento es interino, ha guardado silencio. La Fiscalía Electoral no ha hecho nada, dice el fiscal Dilio Arcia que él está satisfecho. Y es más, se me viene a la mente las frases del presidente de la República. Los fondos públicos son sagrados, que también no habrá intocables. Sí. El presidente también ha guardado silencio en este escándalo. ¿Cómo usted traduce
en medio de un escándalo, las autoridades guardan silencio. Totalmente. Esa cultura de corrección es inexistente de plano. A nosotros que no nos vendan un cuento, como dice el buen panameño. Aquí no existe de parte de la Contraloría estos elementos. ¿Y por qué no existen? Por el principal problema que existe, que siempre planteo en la política de nuestro país. Aquí la corrupción no es el mayor mal que nosotros tenemos, para nada. La corrupción es una consecuencia del verdadero mal, del verdadero problema. ¿Y cuál es? La pésima repartición y la pésima división de benditos poderes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Aquí es donde sin duda alguna queda de manifiesto que si Félix como presidente se queda callado, pero Félix nombra a un contralor y el contralor se queda callado, pero ese mismo Félix que se queda callado y me mantiene a mí callado, nombra a un procurador y también se queda callado. ¿Cómo no se van a quedar todos callados si todos están en la misma rama? Si todos han sido electos y todos han sido seleccionados por una misma persona. Entonces, en la medida en que nosotros nos comprendamos primero de manera esencial que es en la división de poderes, en ese balance de poderes que venían debatiendo los contractualistas dentro de un Estado, donde están sin duda alguna los elementos para que una democracia avance, no vamos a poder solventar nada. Y lo segundo, la descentralización nació con un buen propósito. ¿Con qué? Con que si en Colón, con que si en Los Santos, en Boquete, en Bocas, hay un problema interno, no hay que esperar que un gobierno central le ponga foco de atención. Lo que pretende en esencia la descentralización es que, sin duda alguna, los gobiernos locales cuenten con un dinerito, con una platita, para poder resolverle a la comunidad, para poder dar atención, sin duda alguna, a lo que se presente. Pero ¿sabes qué necesitamos de esta descentralización? Robustecimiento. Pero claro, ahora yo pienso, si los mismos honorables diputados de nuestra República, que no estuvieron en la capacidad de debatir una reforma constitucional, sino los mismos diputados de nuestra República que no estuvieron en la capacidad de reformar de manera íntegra el Código Electoral de nuestro país, si los mismos diputados que ante la presencia de la pandemia no pudieron crear una política pública que resolviera los problemas que nosotros estábamos teniendo en el momento, si los mismos diputados con la presencia de un informe de la OIT que nos brinda el estatus que tiene sin duda alguna la Caja del Seguro Social, que es un tema de política pública, no se ha presentado ningún proyecto, ¿qué voy a esperar yo ahora? Que un fenómeno como lo es la descentralización pueda ser atendido y resuelto por estos mismos diputados. Entonces nosotros debemos, empezar a elegir mejores autoridades para que no haya una política o un código de silencio de parte de quienes están llamados a gobernar. Entiéndase, nuestros servidores públicos. Y dos, tenemos que exigirle a esas buenas autoridades y darle un seguimiento íntegro de que en la toma de sus decisiones pues haya un balance claro de políticas públicas para el avance de nuestro país. Gracias, Ian Ramos, por tu análisis. De pasiones vivimos los seres humanos. Un placer siempre estar contigo.